Me disculpo por el pequeño retraso. Para no tomarnos más tiempo, vamos a empezar de una vez. Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre lo que son los síntomas digestivos en cuidados paliativos, pero es importante que reconozcamos cuál es la razón de la importancia del manejo de estos síntomas y encajarnos en qué contexto estamos nosotros. En un estudio sobre la prevalencia que se hizo en Holanda sobre los síntomas en pacientes que recibían cuidados paliativos dentro de las 3 últimas semanas de vida, se encontró que dentro de estas 3 últimas semanas casi todos los síntomas aumentaban en prevalencia. De todos estos síntomas que aumentaban en prevalencia, los dos primeros eran justamente el dolor y los síntomas digestivos. Asimismo, se encontró que esta prevalencia se mantenía siempre respecto a los síntomas digestivos y al dolor muy a pesar de la edad, aunque en pacientes menores de 70 años la prevalencia de síntomas digestivos era mayor. Es decir, que con los años la prevalencia iba bajando, pero siempre la prevalencia del dolor y de los síntomas digestivos eran las que primaban. Asimismo, cuando se vio las características cuando se diferenció en las poblaciones de estos pacientes, en pacientes con cáncer y en pacientes no oncológicos, de nuevo, la prevalencia de los síntomas digestivos y del dolor eran las que primaban. Sin embargo, en pacientes que no presentaban enfermedad oncológica, los síntomas digestivos se encontraban en tercer lugar después del dolor y de los síntomas respiratorios. En otro estudio donde se buscaba encontrar la prevalencia de los síntomas en pacientes que recibían quimioterapia, justamente con el objetivo de poder tener una idea a qué nos íbamos a enfrentar sintomatológicamente en pacientes que empezaban quimioterapia, se encontró que dentro de los síntomas que primaban, que tenían mayor prevalencia, dentro del primer ciclo de quimioterapia estaban la fatiga, la pérdida de apetito y las náuseas. Para el segundo ciclo de quimioterapia, casi todos los síntomas aumentaban en prevalencia, pero seguían siendo los primordiales la pérdida de apetito, las náuseas, la fatiga, acompañados también de la somnolencia y de los cambios en los sabores de los alimentos. Entonces, vamos a hablar, son varios los síntomas digestivos, vamos a hablar de los primordiales. Dentro de esos están las náuseas y los vómitos, y para entender bastante lo que es este síntoma y el impacto que puede tener este síntoma, es importante que reconozcamos que nuestros pacientes que son vistos en cuidados paliativos no solamente van a tener este síntoma asociado a la misma patología. ¿Qué quiere decir? Un paciente con una enfermedad hepática crónica, un paciente con un cáncer a nivel gastrointestinal, sea esofágico, sea a nivel de mucosa, ¿van a tener estos síntomas? Sí. Y es importante que sepamos cuál es la fisiopatología del síntoma que tiene nuestro paciente para que podamos tratar. Es así que no puedo dejar de hablar de la fisiopatología y lo vamos a hablar bastante resumido, ¿no? Para que se pueda activar el centro del vómito, tenemos estas 4 principales vías que se tendrían que ver comprometidas, ¿no? Una de ellas es los quimiorreceptores a nivel periférico, a nivel gastrointestinal, que es también a nivel periférico, a nivel vestibular y a nivel central. Cada una de estas vías se caracteriza porque se ven activados determinados quimiorreceptores y es importante que podamos reconocer cuáles son los quimiorreceptores que se afectan, por qué. Esto va a determinar qué tipo de medicamento vamos a utilizar, qué tipo de medicamento es el que va a tener la mayor efectividad en el manejo de la síntoma, dependiendo de la vía que el síntoma esté utilizando para manifestarse, ¿no? En este cuadro es más o menos este es un algoritmo para ver más o menos el enfoque y el manejo. Dentro de la evaluación, obviamente es importante hacer una buena historia clínica, hacer un buen examen clínico. En la medida que sea necesario la solicitud de análisis para definir la etiología del síntoma, también se puede hacer, se pueden solicitar siempre considerar que la proporcionalidad de lo que yo vaya a hacer para descubrir el síntoma es importante, puesto que en los pacientes que están en últimos días, pues puede que sea fútil que yo me ponga a investigar cuál es el origen de este síntoma. Además, tenemos acá que es muy importante la educación. Como hemos visto en las primeras diapositivas, encontramos alguna relación en lo que es el tratamiento, por ejemplo, en los pacientes que reciben quimioterapia y la presencia de los síntomas digestivos, ¿no? Si yo tengo un paciente que está en quimioterapia
sé que la posibilidad que de que la quimioterapia me genere este tipo de síntomas como las náuseas y los vómitos es alta. Por lo tanto, yo tengo que educar a mi paciente en lo que es la dieta, en cómo tiene que ser la dieta. No sé si les ha pasado, pero en más de una oportunidad el paciente llega y dice, doctora, ni siquiera puedo tolerar el olor a la comida porque me vienen las náuseas. Entonces, ayudar al familiar a cómo debe ser la higiene de sus alimentos, a cómo deben ser los alimentos, a cómo los debe preparar es importante. Además de eso, es importante, como les decía, que podamos ver cuál es la causa del síntoma, cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual mi paciente está teniendo un síntoma. Si tiene, por ejemplo, un trastorno metabólico, voy a ver que probablemente los quimiorreceptores, la vía de los quimiorreceptores periféricos está alterado. Si tengo un paciente que tiene un tumor gástrico, pues voy a imaginar que la vía principal es la vía periférica gástrica. Si tengo un paciente que tiene un tumor a nivel cerebral, voy a imaginar o voy a asumir que el problema fisiopatológico está a nivel cerebral con una hipertensión endocraniana, entonces voy a saber que mi vía central es la que está principalmente afectada. Entonces, eso nos va a ayudar a definir qué vía es la más importante, es la que está afectada, y como les mencionaba anteriormente, eso nos va a ayudar a escoger el tipo de antiemético que vamos a utilizar. Una vez que utilizamos y planeamos nuestro plan de trabajo, valga la redundancia, es importante hacer una reevaluación constante del tratamiento que hemos dado. Entonces aquí les muestro un cuadro en el cual están resaltados los principales antieméticos que se utilizan en nuestro medio, las dosis y los efectos adversos que puedan tener. Esta foto la traje básicamente para que según la Sociedad Japonesa de Cuidados Paliativos en su guía clínica para el manejo de síntomas, la recomendación que hace es una recomendación de nivel 2 y dentro de esta, la 2C, se encuentra la recomendación para la metoclopramida, que la utilizamos bastante en el medio, los antagonistas serotoninérgicos y los corticoides. Le siguen los antagonistas de receptores de histamina, los anticolinérgicos, le sigue el haloperidol dentro de los medicamentos recomendados para el manejo de síntomas. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves para el manejo de las náuseas y los vómitos? Es primero, así como preguntamos si el paciente tiene dolor, es importante que también preguntemos con frecuencia si el paciente tiene náuseas, porque muchas veces las tienen, pero no las llegan a manifestar. Es importante que reconozcamos el mecanismo por el cual nuestro paciente está teniendo las náuseas las náuseas y los vómitos. Y de acuerdo a eso vayamos a escoger qué medicamento vamos a utilizar, puesto que probablemente va a ser mucho más efectivo uno que otro. En ninguna guía, en ningún estudio se ha demostrado o se ha sugerido algún tipo de combinación, no. Se puede utilizar dentro del efecto de acción que puedan tener los antieméticos, se pueden hacer las combinaciones, sí, pero es importante que tengamos presente que estas combinaciones tienen que, primero, evitar que los medicamentos sean los mismos que actúan a nivel de un mismo receptor, puesto que si estos tienen algún efecto adverso, el efecto adverso puede ser mayor. Por ejemplo, no está recomendado o no es ideal utilizar al mismo tiempo la metoclopramida y el haloperidol. ¿Por qué? Porque ambos son anticolinérgicos y el paciente tiene un mayor riesgo de presentar síndromes extrapiramidales. Tampoco se recomienda el uso de procinéticos con anticolinérgicos, ¿no? En pacientes bueno, que están presentando las náuseas y los vómitos, obviamente vamos a escoger nuestra vía de administración, ya sea la vía subcutánea o la vía endovenosa. La reevaluación es muy importante que si hemos descubierto que la causa del síntoma es, por ejemplo, un trastorno metabólico, obviamente vamos a tratar el trastorno metabólico y dentro de nuestra evaluación vamos a ver qué tanto el síntoma ha mejorado porque también hemos corregido la causa fundamental del síntoma. Eso para hablar de las náuseas. El otro síntoma importante y que es bastante frecuente también es la constipación. Y para definir un poco lo que es constipación, es muy importante que hagamos una buena evaluación de nuestro paciente, puesto que el estado de normalidad del hábito defecatorio lo va a definir bastante la persona. Y dentro de esto hay algunas escalas, como es la de Bristol, que nos ayuda.
y que idealmente nuestro paciente debe tener el tipo 2 o el tipo 3. Quiere decir que las heces idealmente deben ser de este tipo. Podemos tener pacientes que nos dicen, doctora, yo hago mi deposición cada 1 o 2 días, pero es de esta consistencia. Entonces, ese es el hábito defecatorio normal de esa persona. Si ese hábito defecatorio se ve alterado, qué sé yo, de pronto empezó a utilizar opioides y ahora mi paciente me dice, doctora, sigo haciendo cada 2 días, pero la consistencia de mis deposiciones ahora son de tipo caprina. Ya estamos hablando que está presentando el síntoma. Entonces es importante ver cuál es el patrón intestinal normal, es importante ver qué laxantes el paciente ha utilizado y es fundamental que descartemos que nuestro paciente no esté presentando sintomatología de una obstrucción intestinal. Entonces, esta tabla les traigo básicamente para que podamos reconocer qué pacientes corren un mayor riesgo de presentar el síntoma, ¿no? Y acá evaluamos mucho lo que es la dependencia, lo que es el tipo de la ingesta, el uso de fármacos, y vemos la mayoría de pacientes en cuidados paliativos o pacientes geriátricos que en algún momento van a entrar en terminalidad, pues tenemos una alta incidencia de pacientes con polifarmacia. El riesgo de algún antecedente, o mejor dicho, el antecedente del paciente a que haya presentado en algún momento constipación o una obstrucción intestinal nos va a aumentar el riesgo, la presencia de delirio y estas características que pueden hacer que esta constipación sea refractaria. Entonces, ¿cuáles son las causas? Las causas de constipación en pacientes que están atendidos en cuidados paliativos pueden ser múltiples, sin embargo, las más frecuentes quizás sean las ocasionadas por fármacos. Y acá tenemos toda una lista de fármacos que pueden aumentar o que pueden condicionar el síntoma en esos pacientes y que no necesariamente significa que si tenemos un paciente que está utilizando alguno de estos medicamentos, pues los vamos a retirar. No, podemos modificarlos, podemos cambiarlos, podemos titularlos o por el contrario, podemos concentrarnos en qué medicamentos necesita nuestro paciente para mejorar ese hábito defecatorio. Entonces, para el manejo de este síntoma tenemos que considerar, primero, cuáles son las posibles causas de nuestro paciente. Si la causa es farmacológica y tenemos un paciente que finalmente logramos controlar dolor, pero la cantidad de opioides que estamos usando le está generando estreñimiento, pues probablemente mejoraremos el manejo de nuestro estreñimiento. Si por el contrario tenemos un paciente al cual ya tenemos varios meses con un buen control de dolor, pero sigue estreñido, pues podremos intentar reducir la cantidad de opioides para ver si con eso también mejora nuestro síntoma. O por el contrario, hacer una rotación de opioides. Los medicamentos disponibles, ver cuáles son los medicamentos que tenemos disponibles, cuáles son sus acciones y cuál es el perfil de efectos adversos. Y finalmente, la experiencia del paciente. Con mucha frecuencia tenemos, doctora, a mí ni siquiera me dé lactulosa, no me funciona, la lactulosa no me funciona. Entonces tenemos que buscar qué otro tipo de medicamentos podemos utilizar en ese paciente. Acá tienen una lista de los medicamentos, los laxantes que se pueden usar. Aquí está el nivel de evidencia. Quizás los que tienen una mejor evidencia son los laxantes osmóticos y los estimulantes. De nuevo, en el tratamiento de este tipo de síntoma, no necesariamente tenemos que utilizar uno, podemos utilizarlo en combinación. De primera línea, la recomendación de esta guía española de manejo de síntomas de la constipación, pues nos dice que en primer lugar estarían el polietilenglicol o la lactulosa o el estimulante. De nuevo es uno o el otro. Hablamos de un primer nivel de manejo con una monoterapia para tratar el síntoma. De segunda línea podría estar ya la combinación de un laxante osmótico con un estimulante. Acá recomiendan también intentar hacer alguna maniobra rectal aislada. En tercer lugar está la metoclopramida como adyuvante al tratamiento del síntoma. Y en cuarto lugar mencionan ya a la metilnaltrexona, a los antagonistas opioides, y esto básicamente en pacientes que tienen la sintomatología asociada al uso de opioides. En nuestro medio no tenemos la combinación de antagonistas con opioides como existen en otros países, la naloxona con la oxicodona, que es quizás una de las más utilizadas. Acá tienen los fármacos que se utilizan según la modalidad de acción que tienen las dosis, el efecto en el cual hacen acción.
Y bueno, es importante también considerar las medidas generales o las medidas ambientales para manejar el síntoma, ¿no? Dentro de esos, primero es importante que sepamos o que enseñemos cuál es la posición ideal o fisiológica para hacer este tipo de, para hacer esta necesidad fisiológica. Considerar muy importante la ingesta de agua de fibra. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en los pacientes que tengamos en situación de terminal, donde la cantidad de ingesta de agua ha reducido, pues el recomendar el uso de fibra pues no va a ser muy consecuente porque no nos va a dar un buen efecto, ¿no? La motilidad está muy relacionada con el efecto de la movilización del colon, por lo que si tenemos pacientes postrados, pues vamos a saber que este es un factor que nos va a ir en contra. Los masajes abdominales pueden ayudar en este tipo de pacientes, aunque no se haya visto que sea una técnica comprobada, ¿no? Acá de nuevo un algoritmo para el manejo de la constipación, donde tomamos en cuenta los fármacos, la combinación de fármacos que les he mencionado. Eh, y los puntos claves para el manejo de la constipación es que, bueno, en el caso de la lactulosa, si lactulosa no es efectiva, no va a ser efectiva si nuestro paciente no tiene una alta ingesta de líquidos, al igual que con el caso de la fibra. El inconveniente con el uso de la lactulosa es que nos puede generar flatulencia. En algunos pacientes se ha visto que puede generar calambres a nivel estomacal, por lo cual es importante que hagamos el seguimiento del manejo de este fármaco. De nuevo, casi todos los pacientes en cuidados paliativos hacen uso de opioides, por lo que el uso del laxante en pacientes que reciben tratamiento analgésico con opioides debe ser casi paralelo. El régimen del laxante es importante que consideremos no solamente el antecedente del paciente. Si nuestro paciente tiene antecedentes de ser un constipado crónico, pues probablemente no voy a esperar a que el paciente me haga mayor estreñimiento si yo ya estoy iniciando el medicamento. Es importante que consideremos el medicamento opioide que estamos ingresando. Ahora, si la terapia de laxante falla, pues es importante considerar en caso de pacientes que tengan constipación por opioide, pues hacer una rotación al fentanilo, ¿no? El otro síntoma importante es la obstrucción intestinal. Dentro de lo que es la obstrucción intestinal en pacientes en cuidados paliativos, quizás la obstrucción intestinal que tiene mayor importancia es la obstrucción intestinal maligna. Y dentro de los criterios diagnósticos que se definen son primero la evidencia clínica de una obstrucción intestinal, la obstrucción que se produce a nivel distal del ángulo de Trace, la presencia de un cáncer primario intraabdominal con una enfermedad incurable o un cáncer primario extraabdominal, pero que además me haya generado una enfermedad intraperitoneal que sea evidente, y obviamente la ausencia de posibilidades de cura razonable. Quizás este es uno de los síntomas digestivos que puede generar mucha fatiga en el equipo que maneja este paciente, porque evidentemente es un síntoma o es una situación que no la vamos a poder evitar. Nuestro paciente se va a ir deteriorando delante nuestro, y el evaluar al paciente de forma diaria, el estar pendiente de si tiene o no tiene los síntomas asociados a la obstrucción intestinal es muy, muy importante. Dentro de los tumores que generan con mayor frecuencia este tipo de síntomas están dentro de los intraabdominales, los cánceres a nivel de colon, de ovario, de estómago, páncreas, vejiga y endometrio. Dentro de los extraabdominales está el de la mama o el melanoma, probablemente por una lesión metastásica. En cuanto a la evaluación es básicamente es clínica. El uso de herramientas para definir el diagnóstico, comprobar el diagnóstico es justamente para eso, comprobar la presencia del diagnóstico. De pronto que tiene una alta sensibilidad y especificidad la radiografía de pie, pues se puede hacer uso de la tomografía o la resonancia, que obviamente van a tener una mayor especificidad y sensibilidad, pero de nuevo, esto va muy asociado a la proporcionalidad de lo que tiene mi paciente. Si yo tengo un paciente que con alta frecuencia ya me ha hecho o que está haciendo una oclusión intestinal recurrente, que ya es un paciente postrado, obviamente quizás ya no es necesario que yo esté tomando más exámenes al paciente, sino más bien tratar la sintomatología que tiene, ¿no? Entonces, en el manejo, las bases para el manejo de una obstrucción intestinal son primero la comprensión fisiopatológica. ¿Cuál es la razón
por la cual este paciente está haciendo una subobstrucción. Hay muchos pacientes que llegan subobstruidos por la presencia de heces en el estómago, y a veces el oncólogo, perdonando a Oliver, después se estresa bastante, ¿no? Empieza a retirar la iosina, empieza a retirar los opioides, y si teníamos un paciente controlado con el dolor, controlado con las náuseas, pues de pronto empieza a tener mayor sintomatología. Y es importante que en ese sentido, si tenemos una subobstrucción intestinal producida por las heces, pues manejemos primero la constipación, o prioricemos el manejo en la constipación. Otro es la educación clínica, ¿no? Es importante reconocer la extensión de la enfermedad, es importante ver si nuestro paciente todavía puede recibir algún otro tratamiento para ayudar a prolongar la vida, ver cuál es el pronóstico, cuál es el estado y cuál es la funcionalidad del paciente, ver la presencia de ascitis y ver si esta obstrucción intestinal es recurrente. Entonces, todas estas características van muy asociadas a encontrar la proporcionalidad de mi manejo de la obstrucción intestinal en un paciente que es tributario de cuidados paliativos. Y finalmente, las expectativas de los pacientes y los familiares. Con mucha frecuencia, si nosotros logramos encajar al paciente y a la familia dentro de cómo ha sido la evolución de su enfermedad, pues muchas veces los pacientes o la misma familia dicen, no, doctora, nosotros no queremos que lo operen, no queremos que le sigan sometiendo a más exámenes, y pues nos concentramos en la sintomatología. Obviamente la presencia de una obstrucción intestinal está dentro de los criterios de terminalidad y que acortan el pronóstico de vida, sí. Entonces, para el manejo, las medidas generales, es importante, usualmente estos pacientes presentan bastante sequedad de boca, no necesariamente van a aceptar líquidos, con mucha frecuencia estos pacientes terminan requiriendo utilizar una sonda a gravedad, puesto que todo lo que entra termina saliendo. Mantener el cuidado de la cavidad oral, mantener la humedad en la cavidad oral genera bastante alivio en algunos pacientes. Em, Como alguna medida, digamos, que vamos descubriendo en el camino del manejo, pues a veces les enseñamos a los pacientes que no necesariamente tienen que tragarse el bolo de la comida, sino que lo pueden saborear en la lengua, ¿no? Recordemos que uno disfruta la comida principalmente en la lengua, no la disfruta en el estómago, y a veces eso les genera bastante alivio. En más de una oportunidad el paciente dice, no, quiero gaseosa, quiero una Inca Kola. Entonces, la posibilidad de tener una gasa, mojarle y que puedan sentir el sabor en la lengua. Alguno ha pedido alguna vez una cerveza, y la satisfacción que le puede dar el saborear el líquido que está tomando sin necesidad de tragárselo, pues a veces les genera bastante satisfacción. El manejo de la hidratación, principalmente en este caso a nivel endovenoso, y el uso de laxantes y tratamiento rectal cuando este está asociado al estreñimiento, ¿no? Dentro del manejo intervencionista, pues hablamos, como les decía, de la sonda nasogástrica, usualmente como una sonda a gravedad para evitar el desgaste que presenta el paciente con cada vómito que va a tener. La gastrostomía, la nutrición parenteral, de nuevo, tiene que ser proporcional a nuestra necesidad. Si tenemos un paciente que de pronto es la primera vez que hace una obstrucción intestinal, o vemos que es bastante funcional, es un paciente que tiene un ECOG 2, que está bastante consciente, pues ¿por qué no intentar alguna de estas medidas para ayudar y ver qué tanto podemos mejorar también su supervivencia, o qué tanto podemos satisfacer esa necesidad emocional que el paciente tenga de saber que está recibiendo algún tratamiento, ¿no? Una vez que veamos que esto no es posible o que no nos ha traído un buen efecto, pues conversar con la familia y plantear la posibilidad de retirar. Las contraindicaciones de la cirugía, pues son básicamente estas, las contraindicaciones para la cirugía, las contraindicaciones relativas. De nuevo, es importante que reconozcamos cuál es la necesidad del paciente, cuál es la necesidad. En muchos casos, a veces la necesidad ni siquiera es una necesidad física, ¿no? Sino es una necesidad emocional. Doctora, ¿cómo voy a permitir que se siga pagando poco a poco sin hacer nada, ¿no? Y ahí es importante lo que veíamos anteriormente. ¿Qué tan avanzada está la enfermedad? ¿Cuál es la situación del paciente? ¿Cuál es el estado funcional del paciente? ¿Mi paciente me toleraría algún tipo de cirugía? ¿Cómo quedaría después? ¿Cuáles son las posibilidades o los riesgos para después? No, además de estas consideraciones que ustedes ven acá. Dentro de los fármacos, básicamente los fármacos para directamente manejar el problema de obstrucción intestinal están los corticoides.
como antiinflamatorios y antieméticos, vamos a tener un buen efecto, un buen apoyo en estos medicamentos. El manejo del dolor es fundamental. Los pacientes con oclusión intestinal van a tener dolor. Usualmente este dolor es de tipo somático, visceral, de intensidad moderada, severa, que puede ser irruptivo. El manejo de dolor, obviamente, el manejo puede ser endovenoso, subcutáneo, en algunos casos puede ser transdérmico si lográramos encontrar la cantidad de dosis de mantenimiento que va a tener nuestro paciente, y lo que recomiendan en este caso es el uso del fentanilo, el uso de iosina como antiespasmódico, el uso de antagonistas de la somatostatina como el octiotride, básicamente para disminuir la secreción a nivel gastrointestinal, que va a ser lo que va a llevar a una mayor distensión y por ende a los cólicos, ¿no? Las náuseas, en un primer momento, si tenemos una subobstrucción, sí se recomienda el uso de metoclopramida como un procinético, como un medicamento que nos va a ayudar a disminuir las náuseas. Sin embargo, a dosis superiores de 30 miligramos ya estamos hablando que el medicamento va a tener evidentemente ese efecto procinético, por lo que en pacientes que ya tienen una obstrucción establecida, una obstrucción maligna, pues no lo tendríamos que dar, porque vamos a condicionar que el paciente empiece a tener empiece a tener mayor dolor. Otro fármaco que se recomienda es el haloperidol, los antagonistas serotoninérgicos, y bueno, que no lo tenemos. Para los vómitos vamos por la misma línea, también se recomiendan los antagonistas de receptores de histamina. Y bueno, es importante acá considerar que cuando tenemos pacientes con obstrucción intestinal, sea una subobstrucción o una obstrucción mecánica, considerar y separar estos dos grupos, ¿no? Puesto que en aquellos pacientes donde la falla sea peristáltica, pues si la falla peristáltica está siendo ocasionada por algún fármaco, pues lo reduciré, lo cambiaré, lo modificaré, y obviamente estoy tratando la causa y obviamente la sintomatología va a mejorar. Aquí, de nuevo, como les decía anteriormente, ¿podemos utilizar un antiemético procinético? Sí. Podemos hacer el uso de laxantes, el uso del parche de fentanilo si tenemos ya un dolor controlado. En obstrucción mecánica, el uso de laxantes puede ayudar para prevenir el estreñimiento, sí, si sabemos que ya el paciente tiene un cierto grado de obstrucción por la presencia de un tumor intra o extra digestivo, sí nos puede ayudar a diluir, a diluir las heces y a que estas heces puedan salir directamente sin llegar a generar la obstrucción, sí. El uso de polietilenglicol también es recomendable. Acá nuevamente se recomienda evitar los estimulantes, puesto que vamos a generar mayor dolor si estimulamos la motilidad gástrica, gastrointestinal. Y de nuevo el uso de la dexametasona para ayudar con la obstrucción propiamente dicha, ¿no? Acá tienen de nuevo los medicamentos, las dosis máximas por día que se podrían utilizar. Y los puntos claves en este tipo de síntomas es que la mayoría de los pacientes pueden necesitar una infusión de medicación, sea principalmente subcutánea. Considerar que la infusión subcutánea para manejar la hidratación en este tipo de pacientes tiene que ser, estamos hablando de la hipodermoclisis, tiene que ser supervisada. No podemos pasar más de 1 litro a 1,5 litros cuando es por vía subcutánea. En la práctica yo lo he hecho muy pocas veces. Hay un alto riesgo de generar edema y de generar mayor sintomatología al paciente, por lo que se recomienda tener un buen equipo que sepa supervisar y que sepa manejar este tipo de hidratación. Importante revisar el tratamiento regular. Si estamos de nuevo trabajando con la causa directa, pues probablemente la causa directa va a corregir la subobstrucción, y pues los medicamentos que nos están ayudando al manejo de los síntomas vamos a irlos retirando. Recomiendan no combinar el uso de antieméticos anticolinérgicos con los coprocinéticos, porque de nuevo estaríamos generando, digamos, un bloqueo entre cada uno de ellos. Y bueno, las recomendaciones, igual un nivel de recomendación 2C para los corticoides, el octreotide, el uso de la sonda nasogástrica, la iosina bromuro, están ahí. Y el último síntoma que consideré para poner acá, que pues muy pocos lo comentan, pero que sí vemos en alguna medida en pacientes paliativos, es la diarrea, ya que estamos hablando del aumento en la, en la, en la velocidad de eliminación de las heces fecales.
Existen varios subtipos, no me voy a demorar mucho acá, existen varios subtipos de diarrea y es importante que los podamos reconocer porque de nuevo, si nosotros reconocemos el mecanismo fisiopatológico de la sintomatología, pues vamos a poder actuar a cada nivel de ellos. Es importante reconocer las causas, los antecedentes de los pacientes, ¿no? Y el enfoque diagnóstico va dirigido primero a que se pueda determinar si la persona realmente tiene diarrea o no. En algunos casos vemos que llegan pacientes a la consulta y dicen, sí, doctora, yo siempre he sido estreñido, pero últimamente estoy con deposiciones líquidas. Entonces, preguntar cuáles son las características de esas deposiciones líquidas. Em, a veces se confunde mucho esa deposición por rebosamiento con la deposición propiamente líquida y es importante hacer esa diferenciación. Eliminar las causas de las drogas que puedan estar generando la sintomatología, definir bien si se trata de un problema agudo o si es un problema crónico, porque ahí va a diferenciar mucho el manejo que vamos a tener. Los cultivos de heces están indicados para pacientes que presentan deposiciones con sangre, deshidratación severa, signos de enfermedad inflamatoria. Bueno, si persiste más de 3 a 7 días, pacientes que están inmunocomprometidos o que hay una sospecha de haber adquirido la enfermedad intrahospitalaria, ¿no? El manejo, diferenciar de nuevo si es agudo o crónico. Obviamente que el agudo va a estar dirigido principalmente a la reposición hídrica, al control de los síntomas, en este caso uso de antidiarreicos. Si llegáramos a sospechar o si confirmáramos que esta no es una diarrea infecciosa, eso hay que tenerlo muy presente. De lo contrario, vamos a generar mayor problema. Dentro del tratamiento de la diarrea crónica, se puede utilizar como sintomático los opioides, puesto que todos los opioides tienen efecto a nivel gastrointestinal y nos van a provocar constipación. Quizás más la codeína y la morfina entre los opioides. Y la corrección de las causas en el caso de las diarreas crónicas, como es el uso de antibióticos, como es el uso de enzimas pancreáticas por una insuficiencia pancreática. Acá mencionan el uso de la aspirina y la colestiramida para las colitis inducidas por radiación. La verdad es que yo no lo he visto ni tampoco lo he utilizado. El uso del octreotide también como una causa de diarrea secretora profusa, ¿no? Y yo creo que esos son los principales síntomas digestivos que he podido traerles para que vean. No sé si... Bueno, de repente en este momento si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que tuvieran de sus centros o viendo algún paciente. Yo creo que los síntomas digestivos son muy importantes de reconocer, ¿no? Yo más bien tenía una pregunta para ti, Carla. Muchas veces nos ofrecen productos a base de fibra y en oncología, los pacientes con cáncer, con ya enfermedades avanzadas, muchas veces terminan en casa porque están ya con obstrucciones intestinales. Hay obstrucción intestinal o hay carcinomatosis. ¿Tienen claro qué es la carcinomatosis? ¿Qué habló la doctora? Y es muy importante que sepan eso. O sea, la carcinomatosis es cuando el intestino se ha llenado de focos de enfermedad, de metástasis, por así decirlo. Entonces, toda la membrana que recubre los intestinos está afectada. ¿Y eso qué va a condicionar? Va a condicionar que los intestinos no se muevan. O sea, si bien es cierto, dentro de la luz del intestino hay una obstrucción, pero no se van a mover esos intestinos. Entonces, eso es una forma de parálisis del intestino, ¿no? Porque el paciente cuando coma lo va a vomitar todo. Muchas veces va a vomitarlo y también no va a poder a veces hacer deposición. Entonces, yendo a la pregunta, ¿es conveniente darle a esos pacientes fibra sabiendo que luego la fibra va a formar bolos fecales grandes? Esa es una pregunta que quería hacer. Definitivamente no, ahí estaríamos hablando de una falla peristáltica a nivel gastrointestinal. Y como vemos, el uso de fibra requiere que también nuestro paciente reciba líquido. No solamente vamos a aumentar la cantidad del bolo fecal, sino que estamos aumentando la cantidad hídrica o el volumen hídrico del paciente. Y cuando estamos hablando de pacientes en situación de últimos días o pacientes en terminalidad, que además tienen ya una carga de proteínas bastante baja, lo que vamos a hacer es incrementar la citis, incrementar los edemas, incrementar a veces hasta la misma secreción bronquial. Y si nuestra solución nos va a generar problemas, pues en realidad no estaría indicado.
recordemos que son pacientes que están además postrados, entonces no. En este caso lo que se recomienda es el uso de laxantes osmóticos, el uso de estimulantes. Así es. En algunos casos se puede hacer un tacto rectal para de pronto ayudar a abrir espacio al enema evacuante que luego se va a colocar para ayudar a diluir las heces tanto por arriba como por abajo, sí, pero el uso de fibra en pacientes como estos no. Claro, y es algo que hay que tener en cuenta y tienen que cambiar el chip, porque en una persona sana sí se habla de darle fibra, ¿no? Ay, dale tu fibra, que coma mango, que coma apio. Hay que tener un poco de cuidado. Y mi comentario respecto a la diarrea. En los pacientes oncológicos, en los pacientes de cuidados paliativos, la diarrea puede tener muchas causas, y que ahí sí es un poquito de tiempo, hay que tomarnos para tal vez pensar en el paciente qué le puede estar ocasionando la diarrea. Si es por un tema infeccioso, si es por un tema de fármacos, o si es por un tema que te comparto, ¿no? Hace poco tuvimos una paciente con diarreas con mucha frecuencia, y esta paciente tenía un cáncer de endometrio avanzado, y no le calmaba la diarrea con nada, ni con los antibióticos, ni con los antidiarreicos que a veces usamos, y resulta que la paciente era usuaria de altas dosis de morfina. Entonces, cuando le vemos el abdomen, le vemos muy ensanchado, muy distendido el abdomen. Le hacemos radiografías, ¿y qué tenía? Tenía un hilio paralítico secundario a opioides, secundaria a morfina. ¿Qué significa hilio? Hilio es parálisis. Entonces, esta paciente tenía el intestino casi paralizado, y lo que ella tenía supuestamente como diarreas eran las heces que iban saliendo por rebosamiento. Entonces, en los pacientes paliativos muchas veces vamos a ver eso, ¿no? Las diarreas, no sé si se puede comentar, por rebosamiento. El paciente hace heces líquidas, pero no es que esté con diarrea, sino que están escapando. Es cierto, si bien es cierto, la diarrea no es un síntoma muy frecuente, pero es un síntoma que existe y a veces pasa eso, que no lo diagnosticamos o lo confundimos o lo consideramos como un hábito defecatorio normal. Pero ahí está la importancia de indagar, preguntar, hacer el examen. No es muy consecuente que nuestro paciente esté completamente embalonado y que esté con diarrea, ¿no? Valorar la presencia de flatos, valorar, como dice el doctor, el uso de medicamentos. A veces tenemos pacientes que han sido ¿cómo se llama? Colecistectomizados. Colecistectomizados, en los cuales de pronto pues hay una disminución en el hábito defecatorio y de pronto damos cantidades muy altas de laxante y nos vamos al otro extremo. Entonces, en este tipo de pacientes, por ejemplo, es importante considerar las dosis bajas porque podemos generar un mayor estímulo del que podría responder un paciente que no tiene esta condición, ¿no? Gobierno del Perú. El Perú primero.